hermanos, quiero que vayamos al Salmo 89. Salmo 89, leamos los versos que están del 1 al 18. Les roguemos al Señor que nos hable una vez más por medio de su palabra. Un salmo precioso, un salmo dentro de lo que se conocen como los salmos reales. Los salmos reales son aquellos salmos o poesías que están escritos con el propósito de referirse de alguna manera al rey o al reino, y en ocasiones también apuntan al rey eterno que ha de venir, y eso es lo que tenemos aquí en este Salmo 89. Vamos a hablar en el día de hoy de la porción comprendida entre los versos 1 hasta el 18. Dice la palabra del Señor: por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones, porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? Dios muy temido en el todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú los fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues el del Señor es nuestro escudo, y del Santo de Israel nuestro Rey. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, gracias por ayudarnos a seguir adelante. Háblanos en esta mañana por tu Hijo Jesús. Amén y amén. Este salmo, mis hermanos, si usted se fija en el encabezado, tiene una descripción. Dice, más título, al igual que otros títulos, aparecen al inicio o en el centro de los salmos, en algún lugar específico. Son títulos usados para indicar algo especial sobre su contenido o sobre la manera en cómo estos salmos iban a ser ejecutados. Recuerden que los salmos eran canciones
eran poesías usadas para alabar al Señor. Eso significa también la palabra salmo. La palabra salmo significa una canción para ser cantada o tocada con instrumentos de cuerdas. Entonces, esos títulos que aparecen allí son usados para darnos alguna indicación sobre su contenido o la manera de su ejecución. Aquí dice másquil, y el másquil no era más que un salmo didáctico, un salmo usado para enseñarnos algo de manera específica, para llevarnos a meditar, o pudiéramos decir también un salmo de conocimiento. Aquí el salmista, en este Salmo 89, se lamenta sobre la pérdida del rey o la caída del reino. El reino de Israel era una de sus instituciones más preciadas. Era lo que ellos más veneraban, sobre todo porque el reino se trataba o se fundamentaba en las promesas del Señor. Sobre todo la promesa que aparece aquí en el versículo 3 y 4, lo que conocemos como el pacto davídico, lo que el Señor le dijo a David, de que siempre en el reino iba a haber en el trono un rey de su descendencia. El salmista se está lamentando esto. Este salmo probablemente fue escrito cuando Israel enfrentaba su mayor crisis. Estaban enfrentando una crisis nacional, la caída y la destrucción del reino. Para que tengamos un poquito más de contexto acerca de esto, debemos recordar que el pueblo de Israel tenía un gobierno teocrático, es decir, ellos eran gobernados por la palabra de Dios. Pero un día, según se nos cuenta en 1 Samuel capítulo 8, el pueblo le pidió a Samuel, que fue el último de los jueces, le pidió un rey. Ellos querían tener un rey, y lo malo no era que querían tener un rey, pues ya Dios había hablado de que les iba a dar un rey. El problema del pueblo era que desecharon a Dios porque ellos querían un rey como el de las demás naciones. Le estaban diciendo a Dios: nosotros no queremos que venga un rey como tú quieras, es como nosotros queremos. Y Dios le dio entonces al rey Saúl, 1 Samuel capítulo 8. El reino de Israel entonces se consolida o se desarrolla con Saúl como su primer rey. Luego de Saúl vino el rey David, quien fue que terminó de consolidar y de hacer el reino de Israel un reino poderoso. Y luego de David lo sucedió su hijo Salomón, quien le dio entonces, en el poderío que había heredado de su padre, el máximo esplendor al reino, sobre todo con la construcción del templo. Salomón muere. Estoy hablando Primera de Reyes capítulo 12. Salomón muere y lo sustituye su hijo Roboam. Y con Roboam sucede algo que marcó la vida de Israel para siempre. Se dividió el reino. ¿Por qué? Porque Roboam impuso una carga mayor y trajo una carga impositiva, trajo una reforma fiscal, un paquetazo le trajo al pueblo que el pueblo no podía llevar. Y entonces se divide el reino. 10 tribus se van al mando de Jeroboam y forman lo que se conoce como el reino del norte. 2 tribus se quedaron con Roboam y formaron el reino del sur o reino de Judá. En el reino del norte todos los reyes fueron malos, pero en el reino del sur hubo algunos buenos y la mayoría medio desajustados. Vamos a cambiarlo. Volvemos aquí, mis hermanos. El reino del sur, entonces, se formó con las tribus de Judá y de Benjamín y tuvo como capital la ciudad de Jerusalén.
Y el reino del norte, que siguió llamándose Reino de Israel, tuvo como capital la ciudad de Samaria. Esos dos reinos llegaron a su fin. El reino del sur llegó a su fin siendo conquistado por los asirios en el año 722 a.C. y el reino del reino de Judá cayó en manos de Babilonia en el año 586 a.C. Este contexto, que parecería simplemente propicio para un lamento, puesto que la caída del reino parecería que fuera la caída de las promesas de Dios, es el contexto donde se escribe este salmo. Es aquí donde el salmista desarrolla su poesía, iniciando en los versos del 1 al 18 con una expresión de alabanza y de reconocimiento a Dios. Y lo hace de esa manera porque, a pesar de estar en crisis, el salmista sabe que Dios es real. El salmista estaba convencido de que no había un Dios como nuestro Dios, que no había nadie como Él, que Él tenía un Dios único. Y eso queda reflejado en la pregunta que ya varias veces hemos leído en esta mañana. Lo que encontramos en el versículo 6, ¿quién en el firmamento puede ser como nuestro Dios? ¿Quién dentro de los hijos de los poderosos es como Él? ¿Quién, Señor omnipotente, es como tú? Y estas no son preguntas que vienen de un corazón atribulado. No son preguntas que vienen del desconocimiento, como si el salmista estuviera diciendo, estamos en esa necesidad, díganme quién es Dios para yo aferrarme a Él. O de la duda, a veces uno está atravesando situaciones difíciles y se pregunta con duda, ¿quién será Dios? Que yo estoy pasando por aquí. O de la decepción, yo estoy pasando en este momento, ¿y quién es Dios? ¿Qué tiene Dios para mí aquí? Más bien lo que nosotros vemos aquí, contrario a eso, son preguntas que no requieren respuesta. Son preguntas que afirman la naturaleza única e incomparable de nuestro Dios. Lo que el salmista está diciendo aquí es, a pesar de la crisis, yo sé que tú eres único. Yo sé que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres un Dios sin igual. Eso es lo que el salmista está diciendo. Él está diciendo, yo sé que no hay nadie como tú en los cielos, porque él dice en el versículo 6, en el firmamento, ¿quién se compara con nuestro Dios? Yo sé que no hay nadie como tú en la tierra, porque él dice, y en los hijos de los poderosos, ¿quién es como tú? Y a eso yo le agrego, aunque de manera clara nosotros lo sabemos, ni en el infierno hay alguien que sea como nuestro Dios. Y menciono el infierno porque a veces cuando estamos atravesando por crisis, entendemos que los poderes del infierno se han rebelado contra nosotros y nos van a arruinar. El salmista está diciendo aquí, ni en el cielo, ni en la tierra, y yo le voy a agregar, ni en el infierno hay nadie como nuestro Dios. Nosotros tenemos un Dios que es único. Estas preguntas son el corazón de este salmo. Esto es lo que se nos quiere enseñar aquí. Aunque él está hablando del rey y de la caída del reino, él no quiere que pongamos nuestra atención en eso. Él quiere que pongamos nuestra atención en que tenemos un Dios sin igual, en que tenemos un Dios que está con nosotros, un Dios que, sin importar la situación que nos toque enfrentar, sin importar lo que pueda venir en contra nuestra, es un Dios que está con nosotros. Es un Dios que está cerca de nosotros. Nosotros podemos estar bien porque Dios está con nosotros. Podemos estar seguros, gozosos y llenos de esperanza como el salmista, porque Dios es nuestro Dios y no hay nadie que sea como Él. Podemos estar seguros porque no estamos olvidados, no estamos derrotados, mis hermanos, porque ese Dios sin igual sostiene y guarda nuestro corazón. No es un Dios cualquiera. No es un Dios entre los dioses. Es el único Dios verdadero. Eso dice la palabra del Señor. Y esto es una gran verdad teológica. La Biblia en toda su extensión nos habla de que solo nuestro Dios es Dios y que no hay nadie
como Él. En el libro de Deuteronomio se nos enseña eso en varias ocasiones. Capítulo 6, desde el capítulo 4, Él dice, Jehová es Dios y no hay Dios fuera de Él. En el capítulo 6, el Señor hablando con el pueblo dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. En el capítulo 32 vuelve y dice lo mismo, yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Si seguimos avanzando un poco, cuando llegamos a los hechos que inspiraron este salmo, el reino, allí se nos dice, hablando acerca de Dios, no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. El Salmo 18 nos repite la misma pregunta que nos hace el salmista aquí. Salmo 18, versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Qué precioso cuando el salmista dice, contestando esa pregunta, ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Pero no solamente el Antiguo Testamento nos habla de eso. El mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, revalida lo que Dios nos enseña de Él mismo en el Antiguo Testamento. Los fariseos vinieron donde el Señor, querían atraparlo, ponerlo a prueba y le dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y el Señor en su infinita sabiduría cita las palabras de Dios en Deuteronomio y dice, escuchaste que fue dicho, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. El apóstol Pablo en sus enseñanzas nos habla de que Dios es único. En el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, en los Efesios, a Timoteo le dice, Dios es uno. Y no está diciendo es uno entre los demás dioses, sino que está diciendo Dios es único, no hay otro como Él. Mis hermanos, eso es algo que debe alentar nuestro corazón de una forma extraordinaria. ¿Qué cosa puede sostenernos más que saber que el Dios al que nosotros le servimos, el Dios que nosotros adoramos es el único Dios verdadero? No hay Dios fuera de Él. Ese es el Dios que tiene control de todo en el cielo y en la tierra. Ese es el único Dios que debe ser predicado y que debe ser adorado. Pero ese es el único Dios donde debe estar nuestra fe también. Tú no logras nada si tu fe está puesta en otro Dios que no sea el Dios verdadero que nosotros vemos en las Escrituras. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el salmista en el Salmo 89 comienza a enseñarnos eso, hablando de lo que un autor dice que son los dos atributos de Dios más importantes en todo el Salterio, es decir, en todo el libro de los Salmos. Él comienza a hablarnos de la misericordia y de la fidelidad del Señor. Mira cómo dice el versículo 1, por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Y bajo esa sombrilla de la misericordia y la fidelidad, el salmista comienza a desarrollar algunas cualidades y atributos que nos enseña acerca de Dios para llevarnos a entender que Él es un Dios que no tiene ningún tipo de comparación. Lo primero que hace que nos dice es que Dios es un Dios sin igual por su gran misericordia hacia nosotros. Versículo 2, porque dije, para siempre será edificada la misericordia. Él dice para siempre. La palabra para siempre quiere decir eternamente. En todo momento Dios tiene misericordia de nosotros. La Nueva Traducción Viviente dice para siempre durará. Pero no solamente la misericordia, sino que Él habla diciendo para siempre durará el amor inagotable de nuestro Dios. La palabra misericordia puede ser traducida o puede ser nombrada como amor inagotable. El salmista está diciendo Dios es único, no hay nadie que se compare con Él porque Dios tiene un amor inagotable, un amor tan grande, mis hermanos, que ha venido en favor de nosotros. Y eso es así. La palabra de Dios dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Lento para la ira y grande en misericordia. El apóstol Juan, hablando de Dios, nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor.
No hay nadie que se compare con nuestro Dios. Piensa en los dioses del mundo. ¿Cuál de los dioses tiene tanto amor como nuestro Dios? Los dioses que nosotros podemos ver, los dioses mitológicos, siempre están enojados. Los dioses siempre tienen un problema con sus súbditos. No hay gracia y misericordia. Si tú no hiciste lo que ellos quisieron, tú vas a recibir un gran castigo. Pero nosotros hemos traicionado a Dios. Y como su misericordia durará para siempre, Dios ha decidido perdonarnos y nos ha seguido amando. ¿Qué cosa más maravillosa podemos tener nosotros acerca de nuestro Dios? Pero no solamente eso, dice el salmista, sino que así como él dice que durará para siempre la misericordia de Dios, él dice también que su fidelidad será establecida, edificada, construida en los cielos mismos. Tan grande es la fidelidad de Dios que él dice, tú la estableces desde los cielos. Pero no solamente la establece, él quiere decir que es una fidelidad estable como los cielos, que no se mueve, inamovible, que estará ahí para siempre, que no varía, que no cambia. ¿Qué hay en el mundo que pueda ser más estable que los cielos? Yo no sé en su casa, pero en mi casa desde que yo salgo el cielo está ahí. Y me acuesto y el cielo sigue estando ahí. Y no estoy hablando de que el cielo puede cambiar de color, que hoy puede estar nublado, que mañana puede estar claro, que hoy se ven las estrellas, que mañana no se ven. Le estoy hablando de que el cielo siempre está en su lugar. El cielo no se mueve, la tierra tiembla y el cielo sigue estando en su mismo lugar. Así es la fidelidad de Dios. Dice el salmista, estable como los cielos. Aunque nosotros seamos infieles, dice el apóstol Pablo a Timoteo, Dios sigue siendo fiel. Dios es único por su fidelidad, mis hermanos. Dios no cambia, dice la Biblia. Dios no cambia, Dios es inmutable. El salmista estaba viviendo en cautiverio. O probablemente ya estaba a punto de irse al cautiverio. Probablemente ya él sabía que se iba a cautiverio. Él sabía que toda la ciudad iba a ser arrasada e iba a ser destruida. Él sabía que el estatus económico de todos iba a cambiar. Él sabía que la situación familiar de todos iba a ser afectada. Padres iban a ser separados de sus hijos. Matrimonios iban a ser separados de manera tal que probablemente nunca se iban a volver a ver. Pero él sabía que la fidelidad de Dios no iba a cambiar. Mi hermano, tú estás hoy de una manera y mañana por cualquier situación en esta vida eres afectado y vas a estar de otra manera. Probablemente entiendes que vas a estar peor que como estás en este momento, o que hoy estás peor que como estuviste ayer, o estuviste hace un mes, o estuviste hace un año. La vida cambia, pero ¿quieres que te diga algo? La fidelidad de Dios permanece para siempre y es estable como los cielos, y eso hace que no haya ningún Dios como el Dios que tú conoces y al que tú le sirves. No hay razón para temer, no hay razón para salir huyendo, porque Dios está con nosotros, su misericordia es grande y su fidelidad es eterna y estable, aún como estable son los cielos. Al saber esto, el salmista puede escribir estas palabras y decir, yo voy a alabar al Señor, porque él sabe que la misericordia de Dios es tan grande que, como nos ha sido escrito en sus palabras, Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza. Él sabía que él había visto caer al rey, pero también sabía que por la promesa de Dios iba a haber un rey eterno que iba a gobernar sobre su pueblo. Él sabía que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él sabía que la misericordia y la fidelidad de Dios son eternas, como dice el Salmo número 100. Pero ¿quieres que te diga algo mejor que eso? Aunque el salmista no vio la promesa de Dios cumplirse, tú y yo estamos viendo la promesa de Dios cumplirse en nuestra vida.
Porque ese Rey eterno, que dice el versículo 3 y 4, que el Señor le había prometido a David, es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien ha venido, dice la Biblia, del linaje de David a reinar para siempre en el trono de Dios, a reinar en el mundo y a reinar en tu corazón. Cristo es aquel quien completa la promesa de la misericordia y la fidelidad de Dios para nosotros. Él es un Rey eterno. Él es un Rey que vino a este mundo para gobernar. Vino para pagar nuestras deudas, pero luego vendrá no como un Rey humilde, sino como el Rey de Reyes, Señor de Señores, para traer juicio y para gobernar sobre toda nación. El salmista no lo sabía, pero tú y yo lo sabemos. Si él no lo sabía y podía alabar a Dios de esta manera, tú y yo podemos tener en nuestra vida una expresión de alabanza y gratitud aún mayor, porque no solamente vemos la promesa de Dios, sino que somos partícipes de ella. Dentro de esa promesa, el salmista dice y nos enseña, Dios es único porque es un Dios poderoso. Mira lo que dicen los versos del 7 al 13. Después que él pregunta, ¿quién es como nuestro Dios? Él dice, Dios muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea, tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Egipto como a un herido de muerte. Tú esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. El salmista está diciendo, no se preocupen, nosotros estamos en crisis, pero tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios fiel, tenemos un Dios poderoso, un Dios imponente. ¿Sabe lo que quiere decir imponente? Que nadie puede ocupar su lugar. Un Dios que cuando Él llega domina toda situación. Un Dios que impone su poder, un Dios que tiene dominio sobre todo. Dice el texto que Dios domina lo que tú y yo no podemos dominar, porque Él tiene dominio sobre el mar y sobre la tierra. Yo no sé si usted se ha fijado en el mar cuando está bravo. Cuando el mar está bravo, lo único que usted puede hacer es quitarse de ahí, porque no importa quién usted sea ni lo fuerte que sea, el mar va a acabar con usted. Yo recuerdo el día siguiente del huracán George. Nosotros vivíamos relativamente cerca del mar y pasábamos mucho tiempo en el mar. Nosotros salíamos de la casa cuando hacía calor y decíamos, vámonos a coger fresco para el mar. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo era que mi papá se dormía? Llevábamos un colchoncito y con todo el mundo pasándole por el lado, mi papá se dormía así a la intemperie, con toda la confianza de que no iba a venir nadie a hacernos ningún daño. Y cogimos para el mar al otro día del huracán. Y si usted ha pasado por la avenida España, aquí en Santo Domingo, usted se da cuenta que para llegar al mar hay un buen trecho, quizás como unos 50, 100 metros en ocasiones, desde la calle hasta el mar en el arrecife. Y con el huracán George, las olas del mar se salían de ahí de forma tal que cruzaban al otro lado de la calle. Y todo lo que había en el mar estaba afuera, peces, corales, rocas, todo estaba allá afuera. Nosotros no podemos hacer nada en contra de eso. Lo que tú y yo no podemos hacer, tú tienes un Dios que lo hace, porque dice aquí el Salmo que tú dominas la soberbia del mar. Yo creo que no hay una mejor palabra para describir el mar que decir que Él es un soberbio. Y esa soberbia Dios la controla. Dios es poderoso, mis hermanos, controla todo.
No solamente Él controla lo que tú y yo no podemos controlar en el sentido de la naturaleza, sino que Dios controla la historia. El hecho más funesto que nosotros podamos pensar de la historia, Dios ha tenido control sobre él. Dice aquí en el versículo 10, tú aplastaste a Egipto. El salmista está hablando de la historia de Israel. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte, esparciste a tus enemigos con brazo poderoso. No importa cuál es la historia de tu vida, no importa la situación que tú estés atravesando en este momento, no importa lo duro que tú estés experimentando, Dios tiene control sobre eso porque Él es el Dios poderoso. La enfermedad, Dios tiene control de la enfermedad. Los vicios, Dios tiene control de los vicios. La escasez, Dios tiene control de la escasez. Cuando tú ves tu historia, puedes verla probablemente como una montaña rusa. En cada uno de esos momentos Dios ha estado presente y en cada uno de esos momentos Dios ha tenido control de ella. Dios es un Dios poderoso, mis hermanos. Así que no te preocupes, cuando tú dejas de mirar a Dios, las situaciones te van a atribular. Cuando tú comiences a confiar en un Dios que no es Dios, el mundo te va a abrumar. Pero cuando tú confías en Dios, tienes que saber que el cielo y la tierra pasan, pero Dios, que es todopoderoso, permanece para siempre. Cuando las situaciones te abruman, tienes que saber que Dios dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tranquilos, confíen, yo soy el Dios poderoso y yo he vencido al mundo. Eso es lo que dice la palabra. Apláudele duro, hermana Eva, que ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Comienza a ver que tú tienes un Dios que no tiene ningún tipo de comparación. Es un Dios sin igual, que tiene un poder tan grande que lo ocupa todo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el norte y el sur tú los creaste. De costa a costa ocupa el poder de nuestro Dios. Pero no solamente eso, es un poder tan grande que no hay un monte en este mundo más grande que el poder de Dios. El salmista dice en el versículo 12, el Tabor y el Hermón aclamarán con gozo tu nombre. El Tabor y el Hermón eran dos montes significativos en la historia de Israel. El Tabor era un monte bajito, una montaña no muy alta, pero allí se manifestó el poder de Dios en el libro de Jueces cuando a través de Débora liberó al pueblo. Y el Hermón era el monte más alto de la zona. Y en la cultura se consideraba como la sede de los dioses cananeos. Y el salmista está diciendo, ese monte alto se queda corto delante de ti. Aún los dioses que están allí tienen que alabar tu nombre, porque ninguno tiene el poder que tú tienes. Dios es un Dios poderoso. Y la mayor expresión de ese poder nosotros la vemos en la cruz de Cristo. Nosotros la vemos en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento virginal. Recuérdate que María le dice al ángel, ¿y cómo será eso? Y el ángel le dice, tranquila, que no hay cosa imposible para Dios. En la cruz, dice la Biblia que allí derrotó todos los poderes, los exhibió públicamente y los dejó clavados, derrotados allí. En su resurrección, donde venció la muerte para que tú y yo podamos tener una nueva vida y una vida más allá que la vida terrenal, porque es una vida eterna. Dios es poderoso y su poder se muestra en su Hijo Jesucristo. Cristo es la escenificación perfecta del poder de Dios. Lo vimos obrar en este mundo, sanar, lo vimos resucitar, lo vimos multiplicar los panes y los peces, y lo vemos cada día en nuestra vida haciendo cosas que usted y yo no podemos hacer. Aún cosas sencillas que tú y yo no podemos dominar, vemos a nuestro Señor resolverla cada día por nosotros. Es por eso que el mismo libro de los Salmos nos dice, no te olvides nunca de los beneficios de Dios, porque allí tú vas a ver que tienes
a un Dios único, sin igual, porque tiene poder sobre todo poder. Dios no tiene comparación, mis hermanos. Es un Dios único. No hay nadie en este mundo que se pueda comparar con Él. ¿Sabe por qué? Sobre todo, porque si tú conoces a Dios, si tú le has entregado tu corazón al Señor Jesucristo y tú vives para ese Dios, hay una característica más en este salmo que tú puedes disfrutar y es de su justicia. Versículo 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. Dios es un Dios no solamente poderoso, sino que es un Dios justo. Los poderosos de este mundo obran en contra de los demás con injusticia. Los poderosos de este mundo avasallan al otro. Tienen poder y su poder lo usan injustamente para tener más poder. Pero Dios no necesita hacer eso. Dios tiene todo el poder y lo usa con justicia. La justicia y el derecho son el fundamento del gobierno de nuestro Dios. La justicia y el derecho son dos palabras sinónimas que significan lo mismo, justicia. Pueden apuntar en direcciones diferentes o en aplicaciones diferentes de la justicia. La justicia significa la adherencia a aquello que es obligatorio de acuerdo a alguna norma. Y la norma de Dios es ser fiel y ser misericordioso. Es obrar con amor en favor de nosotros. El derecho implica que es la cualidad justa de no tener favoritismo. Por eso Dios es justo, porque Él no hace acepción de personas. De no ser egoísta, de no escoger nada para su beneficio personal. Cuando Él dice que tenemos un Dios justo, que la justicia y el derecho son el fundamento del trono, del gobierno de Dios, está diciendo, tú puedes estar tranquilo porque Dios nunca va a obrar en nada que sea para tu contra. Nosotros obramos en contra de Él. Nosotros matamos y llevamos a la cruz a Cristo. Y aún así Dios lo había dado para que nosotros fuéramos salvos a través de Él. Dios no es un Dios de injusticia. Dios trae juicio, pero su juicio es justo. Y por eso podemos estar tranquilos, porque aunque vamos a enfrentarnos al juicio de Dios, todos aquellos que han conocido a Cristo, todos aquellos que le han pedido perdón por sus pecados, todos aquellos que han entregado su corazón van a recibir lo justo. Cristo ha pagado por nuestros pecados. Pero si tú no lo conoces, la misericordia, la fidelidad y el poder de Dios van a obrar en justicia, pero en tu contra. Y tú vas a tener que recibir el castigo eterno, el justo castigo eterno que está preparado para aquellos que niegan a nuestro Dios. Dios es justo. No viene nada en contra tuya, sobre todo también porque Dios es nuestro protector. Dios es único porque Él nos protege. Mira cómo termina diciendo el versículo 14. El Señor es nuestro escudo y del Santo de Israel, nuestro Rey. ¿Quién protege tu vida sino Dios? ¿Acaso no dice las Escrituras que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? ¿No dice la palabra que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza? ¿No dice la Biblia que Él es un escudo alrededor de nosotros? Dios es único y no tiene igual, porque ninguna de estas cosas pueden ser comparadas por los demás dioses. ¿Qué es lo que nos enseña este salmo? ¿A dónde Él quiere que pongamos nuestra atención? Que solo hay un Dios verdadero, que solo hay un Dios que tú y yo conocemos, un Dios misericordioso, un Dios fiel, un Dios poderoso, justo y protector de su pueblo. ¿Qué hacemos nosotros ante esa verdad? ¿De qué manera esa verdad debe permear en nuestro corazón de forma tal que nos llene de gozo y de tranquilidad? En primer lugar, hay que conocer a Dios. Tienes que dedicarte a conocer a Dios,
a reconocer a Dios como tu Señor, a reconocerlo a Él como el único que gobierna sobre tu corazón, como el Rey soberano al cual tú le debes tu vida. Tienes que conocer a Dios, pero no solamente conocerlo de forma tal que digamos, yo me convertí. No, conocer a Dios de que aunque tú le has entregado tu vida, tú estás sometido a Él. Tú sabes las cualidades que tiene Dios para ti. Tú sabes de qué manera debes vivir y relacionarte con Él, porque Él es el único Dios verdadero. Por lo que debes dedicarte a conocer a Dios, hermano. Debes dedicarte a vivir para Dios. Y si tú no le conoces a Él, la manera de tú someterte a ese Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Te dije hace un momento que Cristo es la significación perfecta del poder de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice que Él es la esencia de Dios, la imagen visible del Dios invisible. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la manera de tú disfrutar de Él es entregándole a Él tu corazón, es pidiéndole perdón de tus pecados, es entendiendo que tu vida está destruida, pero quien puede corregirla y quien puede llevarla hacia adelante es Dios a través de su Hijo Jesucristo. Es entendiendo que el mundo te ha maltratado y que el pecado te ha maltratado, pero Dios tiene misericordia y amor para ti. Es entendiendo que, al igual que todos los hombres, tú has obrado con infidelidad, pero Dios sigue siendo fiel. Cuando conoces a Dios, entonces, saber que Dios es único, saber que Dios no tiene igual, tiene que llenar tu vida de confianza y de seguridad. Tú no estás solo, mi hermano. Dios está contigo. Pero no solamente Dios está contigo para guardarte. No solamente Dios está contigo, Dios está por ti, dice las Escrituras. Y estar por ti significa que está por ti para librarte de cualquier situación que venga en tu contra en este mundo. Tu vida está atravesando por crisis como estaba la vida del salmista. Recuerda que no hay nadie como Dios en este mundo. Estás atravesando crisis como nunca las has atravesado en tu vida. Recuerda, no hay nadie como Dios en este mundo. Solo tú sabes con lo que tú estás batallando. Solo tú sabes verdaderamente la inquietud y el dolor que hay en tu corazón. Pero lo único que te puede salvar es recordar que no hay Dios como nuestro Dios. No solamente recordarlo, sino refugiarte en Él. Sabiendo eso, este mismo salmo nos da algunas aplicaciones para nuestra vida. Versículo 15. Él dice, tú sabes que Dios es el único Dios. Alábalo por siempre. Vive de frente al Señor. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. Camina a la luz del Señor. Y caminar a la luz del Señor significa camina como Dios camina. Vive como Dios vive. Deja a un lado el pecado y vive una vida de santidad para Dios. ¿Qué otra cosa nos dice este salmo? Versículo 1. Da a conocer a ese Dios. Predica a Dios. El mundo necesita conocer quién es Dios. Desde ahora y para siempre. Dar a conocer a Dios implica, cumple con la gran comisión, ve por todo lugar predicando el evangelio, da a conocer a Dios. Pero da a conocer implica también que todo lo que tú hagas refleje a Dios. Que cuando la gente te vea hablar, no te vea hablar a ti, sino que vea a Dios a través de ti. Que cuando la gente te ve servir, no diga, qué bueno es mi vecino, mira lo que hizo, sino que diga, qué bueno es mi vecino, mira lo que Dios ha hecho en él. Que todo lo que tú hagas sirva para dar a conocer a Dios. ¿Quién como nuestro Dios, mis hermanos?
Nadie es como Dios. Nadie es como Dios. Ahí donde tú estás, dale gracias a Dios, porque Él te ha permitido conocerle. Y porque esta cosa que hemos visto, nosotros podemos disfrutarla. Pero ahí donde tú estás también, órale al Señor pidiéndole perdón por tus pecados. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo en esta mañana, ahí donde tú estás sentado, solamente tienes que decirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Solamente tienes que decirle, Señor, yo quiero entregarte mi vida y quiero vivir para ti. Solamente tienes que decirle al Señor, yo te necesito. Y el Señor obrará en tu corazón de forma tal que de aquí en adelante puedas disfrutar de tener un Dios misericordioso y fiel obrando a tu favor.